Yuanes versus dólares. ¿Esa es la nueva batalla geopolítica que se libra en América Latina? El acercamiento de Argentina a China y estos préstamos de yuanes, ¿es la mejor estrategia o se equivoca de vuelta Argentina? Y en cambio, por ejemplo, Uruguay está desarrollando una estrategia que se puede presentar como más inteligente en el futuro en un acercamiento a Estados Unidos y un distanciamiento del Mercosur. De esos temas, de cómo impacta el nuevo orden global en América Latina y particularmente en esta Argentina, hablamos hoy con Esteban Actis, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias, Esteban, por estar hoy en La Repregunta. Gracias a vos, Luciana, por la invitación. Bueno, Esteban es un especialista, como les decía, en el tema de Latinoamérica y su posicionamiento internacional, así que es la persona indicada para intentar entender este panorama. Es coautor de La disputa por el poder global, China contra Estados Unidos en la crisis de la pandemia. Esteban, es interesante ver este acercamiento del gobierno kirchnerista a China, dada una situación macroeconómica muy particular, ¿no? La falta de dólares, un acuerdo con el FMI que no logra avanzar para obtener divisas, entonces la decisión de optar por los yuanes de China. ¿Eso es indicador, es un síntoma de un cambio en el signo de los vínculos de Argentina en particular y de la región con China, de temas ideológicos y de seguridad, por ejemplo, a temas económicos, comerciales y macroeconómicos? Bueno, es una muy buena pregunta. Primero hay que decir que los vínculos con China, con América Latina y en especial con América del Sur, porque acá hay que hacer una distinción más subsistémica de Panamá al sur, se viene intensificando en los últimos años, no solamente con el tradicional pilar comercial, que ha sido muy fuerte. Hay que destacar que las estrategias de desarrollo de América del Sur son complementarias con el vínculo con China, o sea, la especialización productiva es complementaria. Entonces hemos tenido que América del Sur es un gran proveedor de proteínas, de minerales y de energía para China, entonces esa es una cuestión a tener en cuenta. Pero en los últimos años hemos tenido a China como un proveedor de bienes públicos, y acá, por ejemplo, pensemos en el caso de las vacunas con la pandemia, o hay más de 20 países de América Latina que han firmado el memorándum de entendimiento. La Argentina lo hizo hace 2 años para sumarse a la iniciativa de la Franja y la Ruta, esta iniciativa global de China, y se suma en los últimos años un rol más fuerte de China como prestamista de última instancia. China es un acreedor internacional que ha acumulado reservas internacionales y está desplegando sus recursos financieros a nivel mundial. Y en América del Sur hay 4 países, Venezuela, Surinam, Ecuador y Argentina, que tienen distintos tipos de mecanismos justamente financieros, donde China se transforma en un prestamista de última instancia para intentar socorrer o ayudar a situaciones de vulnerabilidad financiera. Entonces, en ese marco es que la Argentina viene desarrollando o intensificando los vínculos con China. Y acá déjame decir algo importante que muchas veces no se dice. China es la mayor continuidad de la política exterior argentina desde la segunda década del siglo XXI. En un contexto muy pendular de nuestra política exterior, si uno mira los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, de Macri y de Alberto Fernández, todos han profundizado y ampliado la interacción con la República Popular de China. Con sus más que con Estados Unidos, dirías, en ese balance de poderes en el mundo, esa relación tiene más continuidad proactiva y de signo positivo que la relación que han tenido los gobiernos respecto a Estados Unidos. Con Estados Unidos, el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo muchos cortocircuitos, hubo un momento de mucho enfriamiento. Con Brasil, que es el otro actor central de nuestra geometría externa, los gobiernos de Alberto Fernández y Bolsonaro tuvieron un momento de enfriamiento. Pero si uno mira a China, claro, uno mira que el vínculo es de profundización y de ampliación de las interacciones. Entonces, esto es un dato a tener en cuenta, porque en realidad, más allá que pueda haber alguna visión más ideológica cercana al gobierno de China, en realidad hay mucho pragmatismo y donde China, insisto, se ha transformado en un actor más para la Argentina, que es una economía que le faltan dólares y necesita fuentes de financiamiento,
claramente un actor que puede proveer, ya sea por financiamiento a proyectos productivos, o en este caso a partir de de los swaps que se han firmado con Claro. Cristina Fernández, ampliado con Macri, y ahora, entonces es un actor que siempre termina siendo pragmáticamente un actor externo a quien la Argentina recurre para justamente evitar o intentar surfear la emergencia macroeconómica. Ahora, Esteban, en esa comparación de cómo ha sido el vínculo con China, siempre ampliándose con gobiernos de centro izquierda o de centro derecha, pienso en el kirchnerismo, pienso en la gestión de Cambiemos, en realidad las motivaciones son distintas. Pienso que el gobierno de Macri apuntaba mucho a la expansión del comercio. En cambio, uno podría decir que el kirchnerismo entra en una serie de contradicciones, ¿no? Porque en relación a los yuanes cuestiona al FMI y a los préstamos que otorga el FMI como prestamistas de última instancia, pero no duda en recurrir a China con el mismo tipo de objetivo. Bueno, claramente ahí hay una cuestión discursiva contradictoria en el sentido de que, bueno, hay un sector del gobierno que tiene un discurso muy fervientemente muy en contra del endeudamiento externo y claramente, bueno, China es un prestamista de última instancia y lo que Argentina ha hecho con el swap es justamente, bueno, activar una nueva fuente de financiamiento que tiene sus intereses en términos económicos, no es una deuda. Según estaba leyendo, esto es una fuente del economista Fernando Marul, la Argentina ya en estos 2 meses ha utilizado ya 3.100 millones de dólares en términos de yuanes para pagar el FMI, para pagar importaciones. Eso tiene un interés de 100 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, digo, China tiene como prestamista de última instancia característica distinta a lo que es un prestamista de un organismo multilateral como el FMI, pero sigue siendo una nueva fuente de financiamiento que Argentina recurre para justamente, bueno, sortear su asfixia de la falta de dólares y la necesidad de contar con fuente de financiamiento. La semana pasada fue la inauguración del el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, y un análisis muy instalado es que en lugar de pensarse como una política energética, se concibe dentro de una matriz macroeconómica de necesidad de ahorro de divisas, ¿no? Y no tanto en una estrategia energética a futuro, que puede estar ese razonamiento, pero no tan presente. En la relación con China actualmente está pesando más esa necesidad coyuntural de yuanes que cuánto puede condicionar, bueno, los requisitos que impone China para dar un préstamo de esas características, por ejemplo, una tasa de interés excesivamente alta comparada con la del FMI. Bien, eso sí es interesante, digo, los vínculos de un país como la Argentina, periférico, latinoamericano, cuando uno se vincula con un actor asimétrico en términos de relaciones de poder, sea Estados Unidos o sea China, esa asimetría y esa cuestión de poder se siente en la relación. Máxime si el país que negocia está en una emergencia permanente y una emergencia coyuntural que necesita justamente pedir auxilio económico. Fíjense que en el caso de Argentina, la Argentina con sus tres principales actores externos, su geometría externa, Estados Unidos, Brasil y China, la interacción principal es la agenda del crédito. Digo, con Estados Unidos para una intermediación en el board de FMI, con Brasil la Argentina ha pedido, y Lula ha dicho, tenemos la voluntad, no la capacidad, o sea, y eso es un tema también interesante, lo que la Argentina hoy tiene con China. Hace 10 años se pensaba que iba a ser Brasil el actor que no iba a dar financiamiento. Eso, bueno, por la crisis brasileña y una defección brasileña se interrumpió. Pero la agenda del crédito es una agenda que claramente es central en la política exterior y, insisto, esa situación no es gratuita porque los actores vinculan cuestiones, ya sea propiamente dicha, lo que se conoce como una vinculación simétrica, financiera, o vinculaciones con otros temas de las agendas a la hora de negociar. Entonces, en ese sentido, está claro que cualquier negociación con este tipo de actor, insisto, y no es porque sea China, es la cuestión de la simetría, tiene impactos en los vínculos externos. Pero no hay una preocupación mayor porque se trata efectivamente de China. El contexto de esta pregunta es el siguiente. Una vez durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando ya no consiguió financiamiento internacional,
obtuvo préstamos de Venezuela, de Rusia y de China. Las condiciones de ese préstamo, los requisitos, el tipo de negociación es mucho más opaca que la que se hace con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no tenemos muy claro, por ejemplo, no se conocen las condiciones que puso China para este préstamo actual de Yanes. Se asume que el interés va a ser del 7%, pero no se lo conoce oficialmente. En cambio, con el FMI las condiciones están muy claramente establecidas. Se pueden hacer las críticas después de esas condiciones, pero son transparentes. ¿Eso no es una diferencia importante cuando se negocia con un organismo internacional integrado por democracias liberales, entre otros regímenes, que cuando se negocia con un régimen totalitario de partido único? Bien, bueno, ahí tenés dos variables importantes. Una, la transparencia. Está claro que sobre todo China en los últimos años como acreedor internacional ha perfeccionado su rol de acreedor internacional, aplicando distintos tipos de cláusulas. Una, por ejemplo, es el cross default, para evitar justamente que los países puedan defaultear algún tipo de deuda, y en este caso se afectaría todo el paquete de deuda. Y otras son las cláusulas de confidencialidad, como bien decías vos, Luciana. En ese sentido, bueno, es una situación mucho más opaca que la de un organismo multilateral. La contrapartida, y este es el principal argumento que el gobierno, el oficialismo actual señala, que China no impone condiciones macroeconómicas para justamente prestar dinero. O sea, no hay un requisito de compromisos de la política macroeconómica. Sí la hay, por ejemplo, en el caso de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Pero está claro que este tipo de acuerdos tienen una cuestión mucho más de opacidad y secretismo que lo que cuando uno negocia con un organismo multilateral, donde ese organismo multilateral responde a las cuotas de poder, responde a los miembros, al BOAR, es mucho más transparente y mucho más clara la información. Ahora, Esteban, es cierto, China no impone condiciones a el orden macroeconómico de Argentina y a las políticas para manejar la macroeconomía, pero hay muchas preguntas acerca de otro tipo de condiciones estratégicas, por ejemplo, la presencia en el 5G, la presencia en el litio, en recursos críticos en el océano con la pesca ilegal, entonces, o tema de centrales nucleares, entonces no estamos perdiendo de vista por lo menos el kirchnerismo ve con mejores ojos ese tema de China, porque bueno, no es el FMI que le pone un pie encima a la macroeconomía argentina, pero no puede estar eso oscureciendo el tipo de presencia y de presión que puede ejercer en otros intereses que nos van a terminar impactando más negativamente que esas condiciones racionales que el Fondo Monetario Internacional intenta imponer en la macroeconomía argentina. Bien, es una excelente pregunta y efectivamente, yo no soy un sinólogo, pero cualquier sinólogo, una de las primeras cuestiones que dice de China piensa a largo plazo. Claro. Y está claro que la vinculación de cuestiones existen, no son vinculaciones financieras propiamente dicho, sino que eso hace que la agenda completa de China y los intereses que tiene en un país, en una región, estén en juego. Y está claro que esa condicionalidad tiene algún impacto. Un claro ejemplo, si uno mira cómo empezó la negociación de Argentina por el financiamiento de las centrales nucleares en 2014, cómo transcurrió y cómo está en la actualidad, más allá de que efectivamente si se da o no el financiamiento y se empieza la construcción, uno mira que había tecnología argentina, había muchas cuestiones argentinas puestas en negociación, y el paso del tiempo vinculada a la debilidad negociadora y a la cuestión de China con un prestamista de distancia se fueron diluyendo, y la última negociación es tecnología china 100% de ese proyecto. Entonces, a ese tipo de cuestiones claramente la vinculación de cuestiones existen, y ahí es donde la debilidad negociadora, la urgencia, hace que negociar con este tipo de actores sea totalmente una situación delicada, y que se puedan comprometer distintos tipos de agendas que tienen más impacto en largo plazo, y donde justamente China está pensando en este tablero. Interesante. Esteban, bueno, escribiste este libro, ¿no? La disputa por el poder global, después o como resultado de los reposicionamientos que se habían hecho durante la pandemia, ¿no? Con cómo jugaron Estados Unidos y China. Argentina, hay
enorme cantidad de análisis sobre cómo la Argentina kirchnerista se vinculó con más fácilmente con China en el tema vacunas y fue muy reticente a las vacunas de Estados Unidos, Pfizer estoy pensando. Esa manera del kirchnerismo y de parte del peronismo en general de concebir a China como una nación de alguna manera preocupada por la salud del pueblo y con la que se puede dialogar más fácilmente por los objetivos populares que tiene. ¿Es un error de concepto? Estoy pensando en las reuniones que tuvo virtualmente Gioja cuando era presidente del Partido Justicialista con su par de China, del Partido Comunista Chino. Estoy pensando en Infran, en Gildo Infran, y también una serie de conferencias que ha tenido, y en la compra de vacunas, que también fueron cuestionadas por el tipo de testeos que tenían, etc. Entonces, ¿hay un error de concepto detrás del modo en que el kirchnerismo concibe que es China? Bien, sí, en realidad creo que en la Argentina el debate político sobre los temas internacionales está claramente vinculado a una cuestión, podríamos decir, muy ideologizada, y creo que es uno de los objetivos, y estos los analistas y los que estudiamos las relaciones internacionales, hay que pensar desbiologizar las relaciones internacionales. Entonces, en Argentina hay dos lecturas que creo que son bastante sesgadas, que responden a climas y también responden a motivaciones externas. Una es esta que bien decís vos, que está muy presente en algunos sectores del actual gobierno, también en la academia, digo, no es una cuestión solamente gubernamental, que China viene a democratizar las relaciones internacionales, va a construir un mundo multipolar más justo y equitativo para todos los actores. Y está claro que, bueno, si uno mira la historia de las relaciones internacionales, hoy China es una potencia establecida, es un actor claramente poderoso, la segunda economía del mundo, y bueno, va a ser asertivo cuando tenga que serlo y va a ser cooperativo cuando tenga que serlo. Pensar que hay una cuestión de benevolencia y altruista por parte de China es un error, como también pensar que China es un actor revisionista, contrario, que quiere cambiar todo el orden internacional y que quiere acabar con las democracias occidentales, y por ende hay que justamente, bueno, no tener vínculos, también ideologizada. Fíjense que actualmente Sullivan ha ido a China, está la secretaria del Tesoro, los empresarios más importantes, Elon Musk, están en China. Entonces, lo que claramente hay que pensar es que, bueno, ¿cómo hace la Argentina con un actor importante que tiene intereses en la Argentina, que Argentina tiene intereses en China? Tenemos una relación lo más madura y pragmática posible que nos permita, como todo actor externo asimétrico, maximizar las oportunidades y reducir las amenazas. Entonces, las lecturas maniqueas, ideológicas, está claro que llevan a una mala lectura del mundo, y ahí es un problema porque uno está actuando con un diagnóstico totalmente fuera de lo que está aconteciendo. Uno de ellos, por ejemplo, es pensar que el yuan va a reemplazar el dólar. Claro. El yuan es una moneda que recientemente se está internacionalizando en algunas transacciones comerciales, pero digo, lejos está China hoy de tener una moneda plenamente convertible e internacionalizada que pueda tener algún tipo de alternancia con el dólar. El dólar sigue siendo hoy la moneda de reserva global de valor, y vemos, de acá a una década podremos ver, pero pensar que eso es algo que está aconteciendo actualmente, nuevamente es una mirada que va más allá de los datos y es una visión realmente ideologizada del sistema monetario. Es esa lectura benevolente en relación a la ayuda que China le presta a la Argentina, la ayuda financiera con los yuanes en esta urgencia ante necesidad. Bueno, no gastemos dólares, usemos los yuanes para pagar la actividad comercial. Ahora, hay empresas chinas que no quieren yuanes. Sí, efectivamente. Bueno, salió la información hace poco que Petrochina exportaba a la Argentina un buque de gasoil. Bueno, no quiso los yuanes y hubo que utilizar la intermediación de un banco occidental para la conversión, que eso también tiene un interés. Claro. Y está claro, digo, para uno pensar la internacionalización de la moneda hay que pensar si el sector privado, que es el sector que justamente recibe esa moneda, necesita esa moneda y quiere esa moneda. Bueno, hoy en el mundo, si bien en algunas partes de una geografía hay una mayor diversificación, pensando en lo que es el comercio energético entre Rusia y China, en India y China, en realidad hoy los actores económicos transnacionales siguen utilizando el dólar como moneda de intercambio, y en realidad, bueno, la cuestión de los yuanes puede ser alguna diversificación, pero en realidad no es la moneda de intercambio tradicional, claro. Y eso
si bien están avanzando a pasos pequeños, digo, está lejos de ser una tendencia global actual. Es decir, que este acuerdo era entre Gamesa y PetroChina, le salió todavía más caro porque hay que pagar el préstamo de los yuanes y después hay que pagar los intereses para transformarlo en dólares para poder finalmente pagarle a una empresa china que debería haber aceptado los yuanes. Es como el peor de los mundos posibles, en realidad, en relación a las expectativas que se tenían con los yuanes, los beneficios de tener yuanes. Bueno, a ver, el beneficio existe porque, insisto, digo, siempre es bueno tener para un actor, pensemos en un Estado, pero pensemos en cualquiera de un actor, ya sea un individuo, una empresa que necesita financiamiento, que aparezca el financiamiento. En ese sentido, digo, es bueno porque la Argentina le ha permitido, con los yuanes, sobre todo importar un conjunto de bienes y servicios, que eso ha ralentizado el freno de la economía, que ya se está experimentando, pero sin los yuanes tendríamos un torniquete mucho más fuerte en el comercio externo. Entonces, ese es el lado positivo. Ahora, la ingeniería que eso implica tiene sus costos. Y también otro costo que tiene es el desvío de comercio, porque hay muchas empresas que no tenían proveedores chinos y que actualmente, dado que el grifo de yuanes se ha abierto, están reemplazando algún tipo de bien de otra procedencia por bienes chinos, a lo mejor con un costo mayor, porque no es por eso se llama desvío de comercio, no es el original en términos de costo, claro. Pero dado que, bueno, por ese lado se liberan las importaciones y eso no interrumpe el proceso productivo. Entonces, también pensemos en esto. China utiliza los yuanes, pero a la Argentina le activa el swap, pero también le está oxigenando a que muchas empresas chinas tengan mayor posibilidad de exportar en la Argentina. Entonces, esto es también una vinculación comercial que para los actores chinos es muy interesante, este tipo de mecanismo financiero. Esteban, mientras Argentina tiene estos acercamientos mucho más aceitados con China, Uruguay empieza a tomar distancia cada vez más del Mercosur y avanza con un tratado de libre comercio con Estados Unidos que se está tratando en el Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo es esto? ¿Uruguay está siendo más inteligente en términos de posibilidades comerciales con, la primera potencia sigue siendo Estados Unidos en el mundo, ¿no? Y con un alineamiento ideológico más sencillo? Bien. Igual, a ver, si uno mira Uruguay, es verdad que como gran parte de los países sudamericanos, y eso también es interesante, si uno mira Sudamérica en general, las relaciones económicas comerciales están muy aceitadas con China. Uruguay, Perú, Chile, tienen más del 30% de las exportaciones dirigidas a China. O sea, China es el principal socio comercial por lejos. Y las vinculaciones más vinculadas al diseño estratégico están con Washington. Está claro que no hay ningún tipo de desafío a los intereses estratégicos de Washington en el plano de la seguridad, en el plano militar. Entonces, eso está muy claro. Si uno mira Uruguay es parte de, uno de los primeros que firmó el memorándum de ingreso al BRI, la iniciativa china, es parte del Banco Asiático de Infraestructura, se ha sumado también el Banco de los BRICS, que ha anunciado su intento, está negociando un acuerdo de libre comercio con China que está muy incipiente. Entonces, me parece que para el caso uruguayo es bastante pragmático. Lo que sí tiene Uruguay definido es que necesita una mayor liberalización de comercio, sea con China, sea con Europa o sea con Estados Unidos. Y creo que lo que ha salido a Uruguay muy importante es que su inicio de diálogo con China despertó mucho interés en Estados Unidos para ofrecer algún tipo de alternativa comercial. Y en realidad no es un TLC lo que está pensando el Senado norteamericano, sino que es un paquete unilateral de acceso al mercado, preferencias arancelarias, tipo lo que tienen los países caribeños, para que muchos productos uruguayos ingresen sin ningún tipo de arancel y restricción al mercado norteamericano. Pero está claro que si uno mira la temporalidad, ese diálogo con China y ese posible TLC que se enfrió, porque China ha preferido un diálogo con el Mercosur, ha despertado el interés de Washington de decir, bueno, tenemos que ofrecer alguna zanahoria, tenemos que darle más preferencias a los países pequeños, sobre todo a Uruguay, y bueno, está en esa situación de justamente cómo se va a concretar. También hay muchos temas técnicos vinculados si es compatible con la norma OMC o no, pero bueno, claramente los Estados Unidos han puesto un mayor énfasis y un mayor ojo en el vínculo con Uruguay. Y finalmente, Esteban, la Argentina tiene expectativas de ser un país adherente, creo que es el término de los BRICS. ¿Cuál es el beneficio que tiene en términos concretos esa adhesión? Bueno,
también tengo algún tipo de intercambio con colegas. Si estamos hablando del BRICS 2009, creo que en ese contexto internacional hubiese sido muy interesante sumarse. El- ¿Por qué haces esa salvedad? ¿Cómo era ese contexto? Porque claramente el contexto internacional ha cambiado, digo, es en un contexto donde había una sintonía de que los países emergentes, sobre todo las grandes economías emergentes, iban a insertar mucho más de forma cooperativa la economía internacional. El BRICS era pensado como un bloque de los países emergentes. Como el sur global, esto que se llama el sur global. Exactamente, el sur global, con una visión de un orden internacional con menos riesgo geopolítico, con menos Claro. fricciones, no tenemos un contexto de competencia entre grandes poderes. El BRICS 2003, la ampliación que se está pensando, claramente China lo está pensando, porque digo China porque es el país más importante de BRICS, la ampliación la está pensando como un intento de justamente tener mayor presencia en un mundo mucho más fragmentado y con mucho más tensiones Claro. geopolíticas. Entonces está visto mucho más desde una visión geopolítica que de una visión económica comercial. Entonces, a mi entender, la Argentina sumarse al BRICS, este BRICS ampliado, creo que no es acorde con la estrategia que hoy discute la Academia del Sur Global, como se conoce en inglés como hedging, de cobertura o de equidistancia, es decir, claramente sería introducirnos en discusiones y temas geopolíticos que podría tener o ser contraproducente justamente en este intento de mantener una postura pragmática equidistante con las dos superpotencias. Lo mismo Claro, que sobre todo, bueno, el BRICS está integrado por Rusia, ¿no? Que está llevando adelante una guerra que Occidente de alguna manera la percibe en algún lugar como riesgosamente en contra de Occidente también. Fíjate que ese punto interesante, de los 10 miembros que suenan como BRIC Plus, la Argentina es el único país que ha votado condenando la invasión de Rusia en Naciones Unidas, lo que muestra justamente la situación de Claro. la Argentina como justamente un país en ese sentido aliado a Occidente en relación a la agresión de Rusia a Ucrania. Y en ese BRIC Plus estaría también un país como Irán, con la situación que la Argentina Claro. tiene. Entonces, en ese sentido, me parece que Esteban, nuestra son Argentina Irán, Arabia Saudita también, ¿no? Arabia ¿Te Saudita. acordás los otros países que se están por integrar? ¿O No, algunos hay otros? algunos países africanos, Nigeria, Ujú. hay algunos países, realmente son los países más de renta media, de las geografías que tienen los países del BRICS. Pero qué En este interesante sentido, ese dato, que ninguno de esos países que se va a incorporar condenó la invasión rusa, es decir, que el BRICS se ha sesgado ideológicamente y a ese BRICS está entrando Argentina o pretende entrar. sí, los miembros que están justamente intentando ingresar a BRICS, en términos de su posicionamiento en el orden internacional y los grandes dilemas vinculados a la seguridad y sus compromisos estratégicos, están mucho más alejados de Occidente y Estados Unidos de lo que está Argentina. Claro, Insisto, claro. está Argentina también una cuestión geográfica. América Latina sigue siendo un área geográfica donde la influencia norteamericana, sobre todo en estos temas, es muy importante. Y esto también le pasa a Brasil con el BRICS, pero Brasil es miembro pleno del BRICS, tiene otra simetría, pero Brasil Claro. también ha sido el único país del BRICS que ha votado o ha condenado en Naciones Unidas la invasión de Rusia. Entonces digo, si Argentina quiere potenciar los vínculos con los países del BRICS, está el Banco de los BRICS, que es una gran posibilidad de ingreso, los vínculos financieros, económicos. Ingresar a BRICS como miembro pleno me parece que en esta idea de maximizar las oportunidades y reducir las amenazas, creo que es una ecuación inversa. Creo que la Argentina puede tener muchas más amenazas que oportunidades y esa es una situación que debería ser bastante cautelosa al ingreso. Porque, insisto, y lo que estaba comentando, también creo que sería una mala noticia si Argentina es invitada a sumarse a un G7+. Digo, me parece que en este contexto también justamente sería contraria a esta estrategia de hedging, de equidistancia, de no alimento activo, de justamente intentar surfear y evitar quedar preso de presiones y estructuras de los grandes actores externos. Perfecto, está muy interesante realmente. Te agradezco muchísimo. Gracias por estar en la repregunta hoy. No, gracias a vos por la invitación y por justamente en tu programa poner los temas internacionales en el centro de la discusión. Así que el placer es mío. Gracias. Muchas gracias a todos.